¿Pueden empezar? Listo. Bueno, buenas noches a todos los ortopedistas y los de especialidades afines que hoy nos van a acompañar en este webinar. Es un tema muy apasionante, se llama fracturas de la pared posterior. Es realmente una fractura simple por todos los retos que esta cirugía y esta lesión representa en nuestra práctica clínica. Y hoy tenemos realmente un panelista, un compañero de lujo. Es el doctor Núñez Ramos. Trabaja en el Hospital del Trauma y en el Hospital de la Católica. Además, de hecho, ha realizado múltiples fellows, uno de esos en el trauma del aparato locomotor. Lo realizó en Barcelona, también tiene un fellow de artroplastía en Barcelona también. Hizo rotaciones en Berna con el profesor Gans, ¿verdad? Que sabemos que es la cuna de este tipo de cirugía a nivel de Europa y a nivel mundial. Y además de eso, múltiples fellows de artroscopía, de sports, de fellow de traveling de cirugía patelofemoral. Fue expresidente de la COT, es fiscal actual de la COT. Además de amigo y compañero en el Hospital del Trauma, y podemos pasar toda la noche realmente presentando al doctor Núñez, pero sin más preámbulo, doctor, le dejo la palabra para que nos ilustre sobre este tema que realmente nos apasiona a muchos que trabajamos en esto y a todos los ortopedistas en general que nos estamos involucrando en este tema de las fracturas de acetábulo de la pared posterior, que es como la primera que empezamos a hacer. Gracias. Bienvenido, doctor. Por la introducción, y realmente sí, es un tema apasionante, y el título surge en parte por la clasificación de Letournel, que habla de algunas fracturas elementarias o simples, pero eso no debe hacernos confundir que muchas de ellas no son fáciles de tratar, y este es el caso de la fractura de la pared posterior. En términos generales, cuando la gente desea iniciar y abrirse campo en el mundo del trauma complejo de pelvis y acetábulo, una de las primeras cosas que quiere abordar es la fractura de la pared posterior. Pero como vamos a ver ahora, es un enorme reto y los resultados, aún en las series grandes y en los centros subespecializados en estos temas, no son tan halagadores. Vamos a ver que un 30% de los pacientes, en términos generales, no consigue tener unos resultados buenos o excelentes, como vamos a ver en algunas series, y esto nos debe hacer ponernos a meditar un poco sobre este tema, a ver cómo podemos hacer una buena curva de aprendizaje, cómo podemos mantener unos buenos números en nuestros centros una vez que hayamos iniciado este aprendizaje para que nuestros pacientes, que es finalmente lo que nosotros deseamos, que tengan una buena evolución y un buen desenlace, se beneficien de nuestro acto quirúrgico. Entonces, básicamente vamos a hablar de 4 objetivos académicos: comprender un poco la diferencia principal en las fracturas altas y bajas de la pared posterior del acetábulo, conocer cuáles son los diferentes accesos o vías de abordajes para la reducción y fijación de estas fracturas, y definir los criterios de las lesiones estables e inestables de la pared posterior, y conocer la importancia de hacer un seguimiento, sobre todo una vez que hayamos completado la reducción de estas fracturas y la fijación interna de ellas. No hay ningún tipo de conflicto de interés para esta charla de hoy. En realidad es un webinar que va a ser relativamente escueto. Al final vamos a ver unos 2 o 3 casos de la fijación de este tipo de fracturas, de cómo se resolvieron, y como les decía anteriormente, vamos a ir abarcando cada uno de los puntos que tocamos dentro de los objetivos. Entonces, en general, las fracturas de la pared posterior son las fracturas más frecuentes del acetábulo. Como les mencionaba, en esta serie de Baumgartner de 1999 se habla que hasta un 32% tienen resultados pobres después de la fijación interna. Y Paul Maria Romans en 2001 hace una publicación de su centro de Mainz, en Alemania, que dice que obtuvo excelentes y buenos resultados en un 69.5% de los casos. Es decir,
Eh, los otros resultados justos y pobres, más o menos los mismos resultados que Baumgartner. Y concluye que la fractura de la pared posterior del acetábulo es una lesión más compleja de lo que generalmente nosotros como ortopedistas o como cirujanos aceptamos. En cuanto a la clasificación de la O, es el segmento 62 y se subdivide en una fractura de luxación con un fragmento grande, con un fragmento eh, dividido en más de 3 segmentos o de 3 fragmentos, o sea, multifragmentaria o conminuta, y la que tiene peor pronóstico en orden de complejidad es la fractura de luxación con impactación marginal. Entonces, en realidad las fracturas de la pared posterior se pueden diferenciar por su localización en posteriores superiores, posteriores o posteriores inferiores. Y también las podemos dividir en las fracturas altas, que son las posteriores superiores, y las fracturas bajas, que son las posteriores puras o las posteriores inferiores. En las fracturas altas generalmente vamos a recomendar un abordaje de Coger-Lagenbeck o un Gibson modificado y generalmente vamos a realizar un flip trocantérico, como se hace en la luxación controlada. Y además se podría hacer un abordaje meramente con una luxación controlada de cadera. Y en aquellas fracturas bajas podríamos realizar un abordaje de Coger-Lagenbeck únicamente sin flip trocantérico. Este es el abordaje de Coger-Lagenbeck, que va desde la espina ilíaca posterior superior hasta la diáfisis del fémur, pasando por el tubérculo nominado del fémur o por el trocánter mayor. Y esto es un caso en el hospital que lo hicimos en decúbito prono. Hoy en día yo la mayoría los hago en decúbito lateral, pero decúbito prono tiene algunas ventajas. Hay alguna gente que considera que es un mejor abordaje en decúbito prono porque tenemos la gravedad de los fragmentos de la fractura que caen sobre la cabeza femoral y esto nos sirve como una guía o un templete para hacer una buena reconstrucción de la fractura de la pared posterior. Entonces se puede acceder a toda esta área sombreada en celeste por un abordaje de Coger-Lagenbeck y esta otra punta que es un poco más superior o más proximal la podemos acceder aumentando el abordaje con una osteotomía digástica, como lo vamos a ver ahora. Entonces, la osteotomía digástica o el flip trocantérico tiene algunas indicaciones en estas fracturas y van a ser paciente muy musculoso o muy obeso, es decir, con un índice de masa corporal importante, pacientes que tengan impactación marginal, y ahora vamos a hablar y ver qué es eso, pacientes con una conminución importante, con una fractura del rim superior del acetábulo o una lesión concomitante de la cabeza femoral, que estamos hablando de un webinar que hicimos hace unas semanas con el doctor Carvajal y el doctor Salazar de las fracturas de Pipki. Entonces, esto es un flip trocantérico. Básicamente lo que se hace es delimitar bien lo que es el glúteo mayor y el glúteo medio y el vasto lateral, y ahí vamos a hacer un corte con una sierra oscilante y lo vamos a completar con osteotomos para levantar una porción del trocánter mayor que está adherido a estos músculos que les mencionaba anteriormente, y eso nos va a permitir acceder a una parte un poco más proximal eh, del acetábulo. También se puede hacer, como lo vimos en webinars pasados, con una grada, lo cual le adhiere una mayor estabilidad a esta osteotomía del trocánter mayor. Y aquí tenemos digamos, una diapositiva bien interesante en el que podemos ver algunas diferencias entre diferentes abordajes, y como podemos ver acá, digamos, lo que es B, D y E, nos formarían el Gibson, ¿verdad? Y digamos, lo que es A, D y E sería un Coger-Lagenbeck en este abordaje.
Entonces, como vemos, el Gibson es un poco más craneal, ¿verdad? No se va tanto hacia posterior y es uno de los abordajes que utilizamos más en este tipo de fracturas porque nos permite llegar un poco más arriba, sobre todo cuando las fracturas son muy proximales. Y tiene la otra ventaja que también podemos hacer el intervalo, que se llama intervalo de Gibson, que nos permite eventualmente, si tenemos que volver a operar a este paciente, hacerle una revisión o hacerle una, una prótesis total de cadera, que no haya tanta adherencia, de tanta fibrosis, porque nos vamos en un plano intermuscular en el que vamos a dividir los glúteos y básicamente eso nos va a permitir trabajar de una forma también en que el paciente se recupere mayor al no, se recupere mejor, perdón, al no romper, digamos, ningún músculo como tal, sino vamos a dividir dos músculos. En cuanto a estabilidad, bueno, hay mucha gente que dice que todas las fracturas de la pared posterior del acetábulo se deben operar. Hay quienes dicen que la gran mayoría se deben operar, pero que algunas en los que el fragmento de la fractura es muy pequeño y la cadera es estable, no se luxa, con las pruebas dinámicas, estas fracturas algunos cirujanos prefieren tratarlas de forma conservadora. Y ahí lo que debemos hacer es medir cuánto es la porción del fragmento que está fracturado con relación a la totalidad de la pared posterior. Y para eso hay tres tipos de formas de hacerlo. Una forma, que es esta del centro, es la forma a la que hace referencia Kit Mayo y su grupo. Y esta lo que nos dice es que en el TAC debemos medir a nivel del corte, donde podemos ver claramente la fobia de la cabeza femoral, el tamaño, ¿verdad?, de la fractura, el porcentaje de la fractura con respecto al grosor total de la pared posterior. También tenemos una variación que es muy parecida a la de Kit Mayo, que es la del Dr. Moet, que se hace exactamente igual, pero no se mide esta vez el corte del TAC a nivel de la fobia, sino que se hace donde encontramos el fragmento de fractura mayor, el más grande, y medimos cuánto mide desde la fractura hacia el borde, y eso lo vamos a relacionar con la totalidad del ancho de la pared posterior a un nivel igual en la cadera contralateral. Y también tenemos uno menos popular, que es el de Colkins, que básicamente esto lo que hace es que mide nada más el reborde acetabular y lo divide en dos y ahí saca la relación o el porcentaje. Entonces se dice que aquellas fracturas que tengan un compromiso menor del 20% van a ser fracturas estables. Las inestables son aquellas que involucren una fractura que compromete más del 50% de este segmento y las fracturas que caen en una zona gris o indeterminada son aquellas que eh, van a estar entre el 20 y el 50%. Entonces, generalmente estos pacientes, si tenemos dudas para operarlos, le vamos a hacer un examen bajo anestesia con flexión y aducción más rotación interna de la cadera. Si esta cadera se mantiene dentro del acetábulo, quiere decir que es estable, pasaría al grupo de las estables y podríamos tratarlas de forma conservadora. Sin embargo, nosotros en nuestro hospital básicamente operamos todas las fracturas, pues obviamente hay algunas que podríamos hacerle esta maniobra, pero la mayoría las abordamos de forma quirúrgica. Esto es un artículo interesante que se llama Técnicas quirúrgicas del profesor Llanidios, ¿cómo lo hago? Reducción abierta y fijación interna de la pared posterior, y uno de los tips que nos da es utilizar las placas curviadas que van a ir en el reborde acetabular en la pared posterior y van a terminar usualmente muy cerca de esta zona y nos habla de que no utilicemos las placas rectas, sino más bien las placas curvas, y depende del set quirúrgico que utilicemos, hay varios radios de curvaturas en estas placas. Y generalmente
esta fijación la vamos a terminar haciendo a nivel distal, cerca o en el isquio. Y vean qué interesante esta revisión de Joel Mata, Jeffrey Mast, que falleció el año pasado, el doctor Emile de Tournel y Eric Johnson, que son todos los ex-fellows del doctor Le Tournel, en el que se revisa el tipo de fractura de acetábulo y cuál va a ser el resultado en porcentaje excelente y bueno de acuerdo a la localización anatómica. Entonces, después de 22 días, los casos excelentes y buenos que vamos a tener una fractura de acetábulo van a reducirse a un 65%. ¿Okay? Y los de la pared posterior van a ser solo un 51%. Los que tienen mejores resultados son los de la columna anterior únicamente, ¿verdad? Pero en términos generales, cuando estamos hablando de pelvis y acetábulo, sobre todo en acetábulo, todas las fracturas que hayan pasado más allá de 3 semanas van a tener un pobre resultado, sobre todo pared posterior y todo lo que involucra la columna posterior. Pero, digamos, en la pared, en la columna anterior, generalmente estos resultados no van a ser, digamos, tan malos después de 3 semanas, tan dramáticamente malos después de 3 semanas, y es el único segmento donde es un poco más permisivo pasarnos un poco más de tiempo. Reemplazo total para las fracturas de la pared posterior. Esto era sugerido por Hans Kreder y el grupo de Sonny Brooks, que es el grupo de Toronto, Canadá, donde estuvo Chasker, donde estuvo Tyle también. Y dice este estudio que muchos de estos pacientes van a desarrollar una artrosis temprana o rápidamente progresiva, y esto está muy en relación al patrón de fractura, a una mala reducción residual valorada con el TAC mayor a 2 milímetros, o bien una impactación marginal. ¿Qué es la impactación marginal? Bueno, cuando tenemos una fractura de la pared posterior, generalmente eso acontece porque la cabeza femoral impacta violentamente contra la pared posterior, la fractura, y generalmente se luxa la cabeza femoral. Y además, esa enorme potencia que hace el golpe de la cabeza femoral sobre el acetábulo va a hundir algunas zonas de cartílago articular en el hueso esponjoso, y eso se llama impactación marginal. Esto lo podemos resolver, claro está. Cuando nosotros vemos en el TAC e identificamos intraoperatoriamente la impactación marginal, podemos coger un cincel y martillar un poco y elevar y, digamos, sacar de esa impactación al cartílago articular y rellenar posteriormente con hueso esponjoso el defecto que nos queda. Por eso también es interesante el flip trocantérico o la osteotomía del trocánter mayor, porque de ese trocánter mayor que está expuesto, que está ahí cerca o que forma parte de nuestro abordaje, podemos sacar hueso esponjoso y colocarlo en esos vacíos que nos va a quedar una vez que resolvamos esta impactación marginal. Y Christian Kreder y colaboradores nos dicen que debemos, digamos, pensar un poco, o al menos considerar el reemplazo total de cadera inmediato en aquellos pacientes que sean mayores de 50 años, que tengan una impactación marginal muy severa, un grado de conminución muy alta, ya que en más de la mitad de los casos requirieron una revisión de la fijación interna con un reemplazo total de cadera más adelante. Esta otra diapositiva nos muestra lo que nos decía Moet en el 2003, y es que cuando ponemos a varios cirujanos de pelvis y acetábulo o de trauma o el que esté encargado en el hospital con mayor frecuencia de hacer este tipo de cosas, cuando las veían posoperatoriamente en radiografías, las juzgaban como anatómicas en un porcentaje muy alto cuando utilizaban solamente radiografía simple.
Sin embargo, una vez que se le pidió a estos mismos cirujanos que evaluaran los resultados de estas fracturas mediante un TAC, la porción de las fracturas que se consideraban con una reducción anatómica versus imperfectas varió completamente. Entonces, lo que se veía anatómico en la radiografía pasó a verse imperfecto en el TAC. Por eso es importante para nuestro crecimiento y para el seguimiento del paciente que a estos pacientes les hagamos una tomografía computada, un TAC, para ver cuáles son realmente nuestros resultados. Obviamente, al principio, muchos de estas imágenes son chocantes para el mismo cirujano y son un poco desalentadoras, pero conforme nos vayamos acostumbrando a verlas y a ser un poco más exhaustivos en la reducción y en la fijación de estas fracturas, vamos a ir viendo cómo va a mejorar también nuestros resultados de estas fracturas. Entonces, gaps de 10 milímetros e incongruencias mayores a 2 milímetros son situaciones imperfectas, no anatómicas, que no debemos tolerar. Obviamente, pues esto depende mucho del equipo, de la destreza, del paciente, de la situación en la que abordemos estos pacientes. Como les decía, después de 3 semanas es muy difícil que nosotros podamos encontrar reducciones anatómicas en estos pacientes, aún en las mejores manos. Complicaciones, bueno, de un 3 a un 18% van a tener lesiones del nervio ciático. Osificación heterotópica no es tan importante en nuestro medio, pero sí se reporta entre un 7 a un 20% en la mayoría de las series, sobre todo en las series anglosajonas, y osteonecrosis de la cabeza femoral o osteotrosis rápidamente progresiva, que muchas veces es difícil diferenciarlas en el tiempo. Se habla de un 5 o un 8% en las series. Entonces, básicamente estamos terminando ya la parte teórica y vamos a ver ahora unos 3 ejemplos. Y para llevar a casa, las características de las fracturas del posterior, tales como altas o bajas, grados de combinación, impactación marginal, determinan cuál va a ser nuestro abordaje quirúrgico más apropiado. Entonces es importante solicitar un TAC y hacer un buen planeamiento quirúrgico en estos casos. Es posible determinar la estabilidad menos del 20% o inestabilidad más del 50% de las fracturas de la pared posterior mediante un análisis exhaustivo del TAC con alguno de los métodos, el de Moet, el de Colkins o bien el del doctor Kid Mayo, ¿verdad? Y recordar que nos va a quedar una zona gris. Esta zona gris, que está entre el 20 y el 50%, podríamos hacerle un examen bajo anestesia como una herramienta útil para la toma de decisiones en cuáles pacientes debemos terminar operando y cuáles no. Y el TAC postquirúrgico es definitivamente importante para valorar la calidad de la reducción. Esto lo vamos a ver ahora en unos ejemplos. Entonces, este es el caso número 1, es un paciente masculino de 25 años, sano, que tuvo accidente automovilístico, iba de acompañante, un choque frontal, con una fractura minuta con una extensión de la pared posterior que se le hizo un abordaje Kocher-Lagenbeck, se le colocó una doble placa porque tenía una pared posterior y una fractura que se iba un poco hacia la columna posterior. Esta es la vista axial, este es el fragmento de la pared posterior. Esta es la cabeza fuera de su lugar, luxada, y esta es la reconstrucción 3D. Entonces, esta es la vista lateral y aquí tenemos las oblicuas. En esta oblicuo obturatriz podemos ver el signo de la gaviota, el Gould sign, ¿verdad? Que es patognomónico de este tipo de fracturas. Ahí podemos ver el abordaje de cúbito prono, la cabeza femoral luxada al fondo, el tocante al mayor, y los Homans y los Army Navy para la separación de este abordaje. Y este es el resultado fluoroscópico final. Esta es la reducción, como ustedes pueden ver, es una reducción anatómica en el TAC. Y este es el seguimiento,
la reconstrucción fantasma en 3D, ¿verdad? Y ahí podemos ver las diferentes proyecciones. Este sería el caso número 2, un paciente masculino de 31 años con un accidente en motocicleta, un índice de masa corporal de 34, con conminución de impactación marginal. Decidimos hacerle un Coger-Langenbeck con un flip trocantérico y una placa posterior. Y aquí podemos ver la conminución de este caso, el Gulsheim. Aquí podemos ver el TAC y aquí podemos ver el TAC, la fluoroscopia postoperatoria con el flip trocantérico fijado con 2 tornillos. Y aquí podemos ver el TAC con la placa, la reconstrucción anatómica de este caso también y el seguimiento de 2 meses postoperatorio. ¿Okay? Y este es el caso número 3 y caso final. Es un paciente masculino de 39 años, hipertenso controlado, que sufrió un accidente automovilístico con una fractura conminuta sin impactación marginal, a la cual le decidimos hacer un abordaje posterior tipo Coger-Langenbeck con un flip trocantérico, una placa que se llama Spring Plate, que es una placa que ahorita les voy a explicar cómo se hace, que esta la popularizó Jeffrey Mast del grupo de Mille Tournelle, y una placa posterior que va encima de esa Spring Plate. Entonces, este es el TAC, la vista axial de ese TAC, el fragmento importante, grande. Pues sí, en realidad sí había algo de conminución marginal, ahí podemos ver en el Gulsheim. Esa es la pared posterior, una vista posterior, y esta es la fluoroscopia. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue cortar una placa de tercio de tubo o de tercio de caña, se le hace unas puntas y esas puntas se doblan y se ponen muy cerca del reborde de la pared posterior y se fijan con un tornillo y posteriormente se pone una placa. Esto sería la spring plate y luego se pone una placa en el reborde acetabular en la pared posterior que va a crear una placa de neutralización sobre este spring plate, que es la placa que está trabajando y que está haciendo la reducción de ese fragmento. ¿Okay? Que generalmente esto se hace en fragmentos, como en este caso, muy conminutos. Aquí podemos ver el seguimiento radiológico y el seguimiento postoperatorio en 4 meses. En realidad, pues esto es lo que les iba a compartir. Es un webinar corto este viernes, ¿verdad? Pero espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que haya servido un poco para despertar el interés en estas fracturas que, como les digo, son muy retadoras, a pesar de que dentro de la clasificación se clasifican como patrones simples, no son simples de abordar ni de tratar. Y espero, si hay comentarios o preguntas o dudas, estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a ti, Mauro. Excelente charla. Como dijo el minimalista, el arquitecto Barderot, menos es más, ¿verdad? Realmente hiciste un buen resumen de lo que es la fractura de la pared posterior. Me gustó muchísimo, sobre todo, cómo relacionar la bibliografía con lo que estás explicando. Entonces, digamos, realmente aproveché bastante bien el webinar, en mi caso. Tenemos aquí como 4 o 5 preguntas. Todavía pueden hacerla más a través del chat y a través del Facebook. Una de las primeras preguntas que tenemos es que si siempre identificas el nervio, como está relacionado, como vos mencionaste, un 5, un 18%, o un 3, un 18% la lesión del nervio, que si lo identificas de rutina, lo palpas o lo disecas, o solo la aíslas sin visualizar cuando haces el abordaje, o sobre todo cuando tienes identificado prequirúrgicamente de que el paciente tiene una lesión, identifica si se rompió completamente o cómo haces. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo usualmente cojo un par de torundas y las monto en 2 pinzas y, digamos, cuando estoy haciendo el abordaje, me fijo en el nervio, pero tampoco, obviamente, no es que lo voy a referir ni nada, pero sí me asomo, ya que estoy ahí, para ver cómo está el nervio. Trato de no manipularlo. Es un nervio que si bien es cierto, resiste bastante, pues
tampoco la idea es estarlo manipulando en exceso. Exacto. A veces lo que yo hago es que solo palpo con el dedo como la longitud y que se conserve el cable, pero está buena la... Exacto. Sí. Yo hago más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en unas pinzas de mota Ujú. pongo en una torunda, en otra, y separo un poco la grasa, que generalmente es lo que nos impide realmente ver el nervio, y lo Claro. veo. Y ahí tengo algo de sensibilidad y eso es lo que hago, de rutina siempre. Siempre lo haces, entonces. Súper. Mm, eso en realidad es una pregunta. Si existe, ¿qué tanto encuentras lesiones asociadas con la fractura del acetábulo, por ejemplo? Las lesiones de rodilla, si las ves muy frecuente o qué. Bueno, es una buena pregunta. Realmente no podría contestar la estadística, pero la mayoría de los pacientes de pelvis y acetábulo generalmente vienen con otras fracturas. Eh, la fractura de la pared posterior, la mayoría digamos, de la energía se va hacia ella, ¿verdad? Entonces, la rodilla en esos casos no sufre tantísimo, sino que la mayoría, digamos, de la carga axial viaja desde la rodilla, por ejemplo, si es un choque de frente y el paciente choca la rodilla con el dash y la mayoría de la energía se va hacia atrás y termina fracturando la pared posterior, pero obviamente si hay lesiones concomitantes. No les podría decir cuántas hay, habría que hacer, digamos, una casuística y ver, pero siempre hay que estar atento, ¿verdad? Eso sería el mensaje principal, porque estas fracturas de tan alta energía pueden darnos sorpresas en otras áreas de la anatomía del cuerpo humano, ¿verdad? Ujú. Claro, por supuesto. ¿Recomiendas algún abordaje específico según la personalidad de alguna fractura específica? O haces de rutina algo. Bueno, ya mencionaste que a veces haces el Coger-Lahenbeck y a veces lo haces en decúbito lateral, ¿verdad? Por un Gibson. Pero ¿recomiendas algún abordaje en específico según la personalidad de la fractura que vas a abordar? Sí, digamos, yo utilizo o anteriormente utilizaba mucho el Coger-Lahenbeck. Creo que mucha gente aquí lo utiliza porque es lo que estamos más familiarizados con nuestra formación en la residencia, en especial por la artroplastia de cadera. Sin embargo, cada día uso más el intervalo de Gibson y cada vez más utilizo la luxación controlada de cadera. Recuerdo una vez que visitamos, el doctor Salazar y yo visitamos en, en Portugal, en Lisboa, a un cirujano magnífico, de verdad que es una persona muy talentosa, inclusive él hace estas fracturas con lupas y todo lo demás. Eh, y, y nosotros, él casi no hace trauma, él casi solo hace preservación de cadera y le preguntábamos en nuestro caso que cómo hacíamos un abordaje, digamos, de una luxación controlada para fracturas de acetábulo. Para nosotros en ese momento era algo que no nos costaba entenderlo y sobre todo para una pared posterior. Hoy en día yo hago algunas, eso es un poco tedioso, se puede hacer una tenotomía del piramidal, hay que conservar los demás y hay que, digamos, con el dedo puentear los otros rotadores, pero sí se puede hacer. Es un tanto incómodo y ahí tenemos, digamos, la desventaja de que generalmente vamos a tener que utilizar implantes más pequeños, pero hoy en día yo casi todas trato de hacerlas mediante una luxación controlada. Casi nunca me arrepiento, a veces tengo que batallar un poco más, pero también me sirve mucho para cuando me enfrento a la impactación marginal, que no me dé pereza de ir a sacar injerto, porque ahí lo tengo, en el trocánter mayor tengo una gran cantidad de injerto que puedo sacar fácilmente y colocarlo para rellenar esos vacíos que nos deja una vez que desimpactamos ese cartílago articular impactado. Entonces, la mayoría, Álvaro, lo hago con intervalo de Gibson, con luxación controlada. Ok, perfecto. Aquí el doctor Zamora dice, buenas noches, excelente charla. ¿Qué parámetros toman en cuenta para reiniciar o para iniciar la rehabilitación y el apoyo en este tipo de fracturas? Bueno, yo en realidad soy bastante agresivo en la mayoría de las cosas.
Yo dejo a casi todos mis pacientes apoyar de forma temprana con muletas. Yo soy un fiel creyente que los pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes que nosotros operamos en el trauma, son personas que están muy conscientes de su lesión y hasta dónde pueden llegar, y los dejo hacer desde el inicio un apoyo parcial. Casi nunca me he arrepentido. Sé que esto, por ejemplo, cuando yo lo conversé en Berna con algunos colegas allá, ellos son mucho más conservadores en estos temas de apoyo. Sin embargo, yo nunca he visto un paciente o que se haya luxado o que haya quedado más reducido por apoyar. Sí he tenido pacientes que les ha pasado eh, cosas que no han quedado bien reducidos, etcétera, etcétera, pero son errores que uno comete como cirujano intraoperatoriamente, no es por el apoyo. Entonces, yo les diría que no tengan tanto miedo del apoyo, que sí sean muy contundentes a la hora de evaluarse, ¿verdad? Y que sean duros consigo mismo y que no les dé miedo pedir el TAC, porque al principio uno pide el TAC y uno dice, ¿a qué hora me empecé a pedir TAC de todo esto? Antes yo lo veía todo tan lindo. Eh, pero el TAC realmente nos dice si a estos pacientes realmente les va a ir bien, si hicimos un buen trabajo, o si tenemos que poner las barbas en remojo y pedir ayuda, o la próxima vez planear algo diferente. ¿Está bien? Pero yo en términos generales los dejo apoyo a tolerancia con muletas. Súper bien. Igual nosotros siempre hay que recordar que casi siempre son fracturas interarticulares y la movilización va a favorecer, ¿verdad? Sobre todo la cicatrización. Álvaro, en el caso tuyo los pones apoyo parcial también desde el inicio. Sí, prácticamente a todos, ¿verdad? Porque realmente la estructura que se hace es muy, muy estable para el movimiento temprano desde los primeras 24 horas, transferencias, inclusive con muletas, igual que vos desde el primer día. Tenemos el doctor Castro Rivera, solicita la palabra. Vamos a dar una pregunta más que es de Luis Diego Soto. El manejo prequirúrgico, pienso que debe ser de importancia para evitar una complicación post el accidente. ¿De qué manera se debería tratar o manejar este paciente para evitar un desplazamiento mayor al producido en el accidente? Excelente pregunta. Y es una pregunta que inclusive nos pone a pensar y nos pone a veces a discutir a los que participamos en esto. ¿Por qué? Porque lo ideal es que un paciente que llega luxado se aborde ese mismo día, pero si ese día, por ejemplo, está de guardia alguien que hace mano y que no está familiarizado con esto, pues de ahí ni modo, ¿verdad? Se puede poner una tracción esquelética. Eso nos han enseñado que puede inclusive disminuir un poco el sangrado, puede eh, disminuir las lesiones a nivel del cartílago articular en la cabeza, pero lo ideal es que ese paciente fuera llevado a sala y reducido y fijado de forma inmediata, de forma temprana. Ya vimos que conforme pasen los días y sobre todo las semanas, eh, las, digamos, los pronósticos van a ir empeorando. Eso, número uno, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener, digamos, en la preparación para estas fracturas, yo creo que no necesitamos una preparación tan exhaustiva a nivel gastrointestinal o con sonda Foley o ese tipo de cosas, porque estamos trabajando en una parte en el que esas áreas no nos estorban tanto para la fluoroscopia o no nos pone tanto en riesgo la vejiga o cosas así. Pero obviamente esos pacientes si se puede ponerle sonda Foley, si se puede hacer una reserva de sangre, que casi nunca hay que transfundirlos, por lo menos en mi experiencia. Ahora quisiera que Álvaro nos comentara un poco eh, al respecto, pero siempre hay que, digamos, tener respeto al sangrado en todos esos pacientes y si pudiéramos usar ácido aminocaproico o si tuviéramos, por ejemplo, tranexámico acá, yo lo usaría. Lo que pasa es que lamentablemente no hay. Pero todas esas cosas, la parte médica hay que irla manejando desde el principio. No sé qué Claro. opinas, Sí, Álvaro. claro, sobre todo algunas veces cuando nos ha tocado pacientes, tratamos de optimizarlo mucho el estado nutricional, ¿verdad? Que es importante para la cicatrización, pero igual que vos, en la mayoría uso con el mismo protocolo, reemplazo de cadera, utilizamos Amicar, preoperatorio y al cierre de la herida y ojalá mantenerlo con una hipotensión
controlada, ¿verdad? Sobre todo para minimizar el sangrado cuando está muy relacionado con fracturas muy cerca de la escotadura o algo así, que está cerca de la glútea superior, pero semejante igual a vos. Le vamos a dar, a permitir la palabra al doctor Castro, que tiene solicitando hace rato. Listo, doctor, lo escuchamos. Tiene el micrófono cerrado. Buenas. Ahora sí, doctor. Perdón, la tecnología sigue siendo mi talón de Aquiles. No, felicitar a Mauro, excelente charla, me parece muy didáctica, muy bien. Simplemente los viejitos siempre creo que tenemos algo que aportar a todas estas cosas. Ustedes, los muchachos, pueden tal vez tomar provecho de eso. El TAC ha venido a hacer una maravilla en esto. No se rían, pero yo no tenía TAC. Nosotros no teníamos TAC. Yo el TAC lo fui a conocer a Edimburgo, en Escocia. Nosotros no teníamos TAC aquí. Entonces, imagínense cuando llegaban a esas fracturas las cosas que debíamos haber hecho. Así que, pero había que entrarle al asunto, no había de otro. Yo creo que un mensaje importante aquí para llevar a casa, especialmente a los muchachos jóvenes que nos escuchan, no debemos perder nunca de vista el hecho de que usted está lidiando con una lesión microscópica extensa en todo el cartílago articular de la cadera. Usted puede hacer una reducción perfecta al 100%, el TAC maravilloso, usted dice, qué artista que soy. ¿Qué le pasó a todos esos condrocitos? Cuénteme. No vamos a andar haciéndole biopsias, ¿verdad? Eso es absurdo, ¿no? Al cartílago articular para ver. No. Pero eso nos debe hacer pensar en que estos pacientes lo operaste, lo redujiste al 100%, pusiste una placa maravillosa, pero ahí no se acabó la historia. La historia está empezando ahí, está empezando. Entonces, todas estas cosas, ustedes que en este mundo moderno de tanto problema médico-legal, deben aprender a cuidarse la espalda muy bien de estas cosas. Porque después dicen, es que me operó mal, ¿verdad? Y vea cómo quedé. No. Hay cosas que usted simplemente eran absolutamente incontrolables. Y por eso el seguimiento de estos pacientes es tan importante. Y estoy seguro que ustedes son conscientes absolutamente de eso. Porque de lo contrario, pues no estaríamos haciendo bien las cosas. Simplemente. Y luego tengo un pequeño comentario de como abogado del diablo. El nervio ciático. Yo no sé por qué, o sea, cuando nosotros hacíamos esta clase de cirugía en las condiciones que las hacíamos, no son las de ustedes, siempre buscábamos el nervio y lo revisábamos y nunca nos dio miedo. Cuando uno ve a los neurocirujanos cómo cogen la médula espinal y la jalan para un lado y la jalan para el otro y las barbaridades que hacen y a uno se le paran los 4 pelos que le quedan, ¿verdad? De ver, lo van a dejar parapléjico. No, nada pasa. Entonces, es un consejo sano. Busque, claro, con cuidado. Plexitos en 2 pincitas ahí finitas, y usted en plexitos de gasa, y usted diseca aquello con mucho cariño. Y fíjese, por la misma cosa que estamos hablando, para que usted pueda poner en su nota operatoria nervio ciático seccionado. Y se acabó el problema. ¿De acuerdo? O nervio ciático hematoma abundante. Entonces ya, para que después, si el resultado no va a ser subóptimo, obviamente, no le achaquen a usted como cirujano ser el culpable de eso. Hay que aprenderla. Como decía que le echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces hay que aprender a cuidarse la espalda, muchachos. Felicidades una vez más y buenas noches, ¿no? Buenas noches, doctor. Muy valioso el aporte. Yo sé que Álvaro también va a comentar al respecto, pero me quedo con varias cosas. Sí, lo del nervio es importante. Lo comentamos ahora con Álvaro, más que todo porque aquí estamos hablando de muy alta energía. Y digamos, la otra cosa interesante es que hoy en día se sabe muy bien que todo lo que nosotros podríamos ver, que no lo vemos en un TAC, ya eso habría que traer una resonancia, no le vamos a mandar artroresonancia a todos estos pacientes. Eh, el edema de la médula ósea generalmente se va a traducir más adelante en problemas o lesiones del cartílago articular y eso definitivamente es así. Definitivamente lo que decía el doctor Luis Castro es cierto, ¿verdad? Estos pacientes, una parte uno la ve en la radiografía en el TAC, una parte
no la ve, ¿verdad? Que es todo ese edema eh, que posteriormente va a causar un deterioro y una malnutrición del cartílago articular, que obviamente se va a ver como... Estoy de acuerdo, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, aquí tenemos otra pregunta del doctor Soto. Excelente charla. ¿Han tenido alguna no unión del trocánter? ¿Colocan injerto en el sitio de la osteotomía? Atentamente, Pedigrí. Gracias, total. Es una Está bien. unión No, del muchas trocánter. gracias al doctor Soto Gurdián. Saludos. Habíamos hablado en el webinar de luxación controlada de cadera que hasta donde yo sé hemos tenido un caso que yo pensaba y les dije en ese momento que era porque el flip lo habíamos hecho muy delgado, eh, como muy cortical, pero fuera de ahí no hemos tenido más no uniones. En términos generales es una osteotomía y ese día intervino el doctor Castro Rivera y nos habló que ellos hicieron muchas osteotomías en la época de que empezaban a poner prótesis con el abordaje de Charlie. Eh, y no, realmente no es algo que le deba preocupar a uno mucho. Más bien es una herramienta útil, como les decía, para acceder a las fracturas que son muy altas y también para sacar injerto. Y no, fuera de eso no ponemos injerto, más bien es una zona muy rica en hueso esponjoso. Eh, Ahí el tema, digamos, como en otras partes de que nosotros realizamos fracturas, por ejemplo, eso es como la zona intertrocantérica. Generalmente ahí es difícil que haya no uniones, ¿verdad? Y es muy vascularizado. Además que conserva la inserción de los tendones y las musculares, ¿verdad? Que están muy cercanas. Entonces pocas veces hace pseudos. Ujú. Para ir terminando, doctor, eh, fíjate que vos sabes que a veces manejamos conservador algunas fracturas, inclusive tomamos decisiones con el TAC de manejo conservador y es válido. Haces las pruebas de estabilidad en sala de operaciones con bastante frecuencia cuando decides tratamiento conservador. Álvaro, yo mencioné esto porque creo que es importante para el webinar, para que la gente comprenda, pero yo prácticamente todas las supero. Eh, digamos, si algún paciente cae en la zona gris, lo llevo a sala con el plan de operarlo y le haría la maniobra. Si veo que es estable, lo dejaría, pero casi nunca, ya está en sala, ya está anestesiado, ya casi nunca lo dejo, la verdad. Igual, sí he manejado algunos pacientes, sobre todo que estaban indecisos sobre la cirugía o al límite, o llevaba mucho tiempo de evolución, por ejemplo, que se programa, como a veces sucede en la seguridad social, se programa a los 15 días y te lo ponen a los 22, ¿verdad? Que sucede a veces igual por las comorbilidades que tiene el paciente. Llegas a las operaciones y hacemos la revisión respectiva y le hacemos las pruebas de estabilidad, las mismas que escribiste en sala, y si está estable y el paciente está de acuerdo, generalmente lo manejamos conservador. Inclusive cuando están allí, muchas veces refieren y movilizan la cadera, dicen que prácticamente no les duele, que para qué lo van a operar. Entonces le hacemos la pruebas con fluoroscopía y sí la hacemos, pero sí hemos tomado esa decisión en base a eso. Y lo otro, ¿cuántos tornillos utilizas en la placa? ¿Lo utilizas como una placa de neutralización, dos arriba, dos abajo, o tienes alguna receta para el tipo de fractura? Yo casi siempre uso dos arriba y dos abajo. Sin embargo, un fragmento grande puedo utilizar unos tornillos a manera de compresión interfragmentaria Uh-huh. y luego una placa. Pero la mayoría de mis reconstrucciones son de 4 tornillos. Una placa generalmente uso de 8. Trato de irme hasta el isquion. Uh-huh. Sin embargo, yo conozco cirujanos de pelvis y acetábulo que usan placas pequeñas y no llegan tan abajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso yo creo que es un poco más digamos, de preferencia y, y con que te quedes más seguro, ¿verdad? En mi caso, yo prefiero en la mayoría de las reconstrucciones y casi todo el cuerpo utilizar placas largas. Súper excelente. Igual coincido con usted. Bueno, creo que esas eran las preguntas. Déjame solo
checar que no exista en Facebook. ¿No? Ya están resueltas prácticamente todas. Quisiera agradecerte e inclusive felicitarte realmente, como dijo el doctor Castro. Fue una charla muy completa, lo que ocupábamos saber, y yo creo que para estimular a los compañeros que están integrándose a hacer este tipo de cirugías o si les toca en algún momento, creo que es una charla muy alentadora que te da la bibliografía, te da como ciertas bases y respondiendo las preguntas creo que se complementó bastante bien tu charla. Muchas gracias, de verdad. No, con mucho gusto y muy buenas noches y ha sido un placer compartir con Igualmente todos a todos. ustedes esta noche. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes, siempre de la Asociación de Ortopedia, que estamos tratando de llevar una charla semanal para que todos podamos compartir. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.